Buenos días amigos, mi nombre es Katia Guerra y en este video les hablaré de las unidades de conservación y embalaje para el traslado de los bienes culturales de la colección de la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90. Los bienes culturales tienen diferentes agentes de deterioro. Tenemos agentes intrínsecos propios de él y agentes extrínsecos. Entre los agentes extrínsecos podemos mencionar la inadecuada manipulación y almacenaje. Este agente de deterioro puede causar al bien cultural deformaciones, rasuraduras, pérdida de material, entre otros deterioros. ¿Ya? Para evitar este tipo de problemas, en el caso de los traslados, ¿no?, principalmente externos, es necesario el uso de unidades de conservación y embalajes adecuados, con el fin de proteger al bien durante todo el trayecto, evitar golpes, vibraciones e inadecuada manipulación. Para explicarles, les voy a compartir unas cositas. Las unidades de conservación, nos referimos a unidades de conservación, en los archivos nos referimos a unidades de conservación, a los elementos de protección que se emplean para resguardar los bienes. Se les considera como el primer medio de protección de estos bienes, pero dependiendo de sus características materiales, características constructivas, puede representar un beneficio o un riesgo a nuestro bien. Eso hay que tener en cuenta. Dentro de las unidades de conservación podemos hablar de los sobres, las carpetas y las cajas, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. En el caso del embalaje, se denomina embalaje a cualquier envoltura que protege al bien en el transporte de este, ¿no? Estos pueden ser cajas, cobertores, espumas, etc., ¿no? Acá tenemos una caja de madera, acá cubiertas de cartón. Las características de los materiales de la unidad de conservación y embalaje. Los materiales que se usan o que se deben usar para los embalajes y las unidades de conservación deben ser estables, no ácidos y estar en buen estado de conservación. Podríamos hablar aquí de las cartulinas de calidad permanente, que se utilizan mucho en archivos históricos. En cuanto a las consideraciones para la elaboración de unidades de conservación y embalaje, para la confección de estas unidades tenemos que tener en cuenta las dimensiones, peso y volumen del bien, estabilidad de los materiales, como he dicho, los bienes, el material tiene que ser estable, el medio de transporte que se va a utilizar, que también la unidad de conservación sea de fácil apertura y desempaque, ¿no? Estas consideraciones se tienen que tener. En el caso de las unidades de conservación y embalaje de la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, hay que decir que esta exposición tuvo varios tipos de bienes: libros, folletos, recortes de periódico, fotografía, el cual fue prestado, todos estos bienes fueron prestados por diferentes instituciones públicas y privadas y también por personas naturales para su investigación y exposición.
por lo que para su devolución los bienes se trabajaron por grupos, ¿no? De acuerdo al propietario, ¿no? Entonces, y el traslado también fue así, ¿no? El traslado se hizo por grupo. En la unidad de conservación se usaron carpetas, sobres de papel, alcalinos o cartulinas elaboradas a medida del bien. La elección de uno u otro material se debió a las dimensiones y tamaños del bien, ¿no? La elección de uno o otro material. Por ejemplo, en el caso de volúmenes pequeños, de formato pequeño, hay que decir que todos estos generalmente eran libros, carpetas, fotografías, ¿no? Libros, fotografías, ¿no? En el caso de volumen pequeño, formato pequeño, se utilizaron carpetas o sobres de papel, ¿no? En el caso de volumen de mayor y formato grande, cajas, porque son más resistentes, hechas de cartulinas de gramaje mayor a 220. En el caso de fotografías o documentos delicados, susceptibles, ¿no? Carpetas y cubiertas, es decir, a las fotografías se le colocaban unas cubiertas que protegían la capa formadora de la imagen, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problema al manipular el bien. Y el material que se utilizaba era cartulina y papel japonés. En el caso de, por ejemplo, acá tenemos dos casos. En el caso del libro Alumbramiento Verbal de los 90, perteneciente a CELAP, se decidió utilizar como unidad de conservación solamente un sobre, unidad de conservación, ¿no? Un sobre a medida, debido a que este bien es un libro, ¿no? Con tapas, ¿no? Entonces, en las tapas ya le brinda una protección al bien. Entonces, es dura, ¿no? Es un poco dura la tapa, entonces ya es una protección a las páginas. En el caso de las fotografías, después del trabajo de limpieza y de limpieza, se cubrió con tisú, ¿no? La zona de los dos lados, por el anverso y reverso, y se elaboró una carpeta a medida. En el caso de la unidad de conservación. En el caso del embalaje, como fueron varias instituciones las que prestaron los bienes, la devolución fue por propietario, ¿no? Entonces el volumen de los bienes a trasladar no fue voluminoso. Por ejemplo, este es un conjunto de bienes que se iba a trasladar, ¿no? Eran 4, entre ellos tenemos 3 fotografías y un libro. Entonces se elaboró, generalmente se utilizó carpetas a medidas de cartón, de cartón o cartulina, o se utilizaba cajas archiveras. En este caso se utilizó carpeta a medida, porque eran 4 bienes y 3 de ellos son de un folio, ¿no? Entonces se elaboró una carpeta a la medida del conjunto de estos bienes, ¿no? Es decir, primero se elaboraron sus unidades de conservación, que vienen a ser sus carpetas personales, ¿no? Y en este caso un sobre, porque era un libro, y luego una carpeta a medida del volumen, del conjunto de estos bienes, ¿no? Muchas gracias.